Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué bonito tiempo hemos tenido de adoración al Señor. Y vamos a presentar ahora este tiempo en las manos del Señor para que Él ponga palabra en esta mañana. Oremos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias para nosotros. Te queremos presentar en esta mañana, este tiempo. Queremos pedir que seas tú dirigiéndote a tu pueblo, Señor, que nos ayudes a entender cada palabra, cada mensaje que se exponga aquí en esta mañana y que podamos salir renovados y edificados para pelear la buena batalla de la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos visto en estas últimas 2 exposiciones, hemos estado hablando sobre las inteligencias de Jesús. Hemos visto cómo el pastor Bayonet nos ha hablado sobre que Jesús tenía varias inteligencias. Antes, vamos a dar un pequeño resumen. Antes se decía que las personas inteligentes pues eran las que tenían muy buena memoria, o eran las personas que eran muy buenos en las matemáticas. Pero ya en el transcurso del tiempo hemos visto cómo no solamente la inteligencia tiene que ver con esto de la memorización de las cosas o de ser muy habilidoso con las matemáticas, sino que hay múltiples inteligencias. Y podemos ver muchas de ellas en la biografía de Jesús que encontramos en los 4 evangelios. Se decía que Jesús tenía lo que llamamos inteligencia emocional. Él podía... Ayúdame con el micrófono, por favor. Él podía controlar sus emociones, aún recibiendo impulsos que pudieran tener reacciones equivocadas. Pues él siempre sabía cómo reaccionar correctamente. También hablamos que Jesús sabía quién era. Jesús conocía su propósito. Jesús era humano. Y que Jesús, como vimos en el domingo pasado, Jesús tenía sentido del humor. Bien, en esta mañana nos vamos a concentrar en algo que hemos determinado, la pedagogía de Jesús. La pedagogía es una ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con la enseñanza y especialmente viene de la enseñanza hacia los niños. De ahí viene la etimología de la palabra. Pero en esta mañana, cuando me refiero a la pedagogía de Jesús, hablo sobre el arte que tenía Jesús para enseñar. Esa manera maravillosa, única, sencilla, pero a la vez poderosa, en la que Jesús transmitía sus conocimientos a todas las personas que le escuchaban. La pedagogía de Jesús incluye todos esos recursos, instrumentos, estrategias que fueron utilizadas para llegar el mensaje de una manera eficaz a quienes lo recibían. Recordemos esto: Jesús no fue un simple maestro. Jesús fue el maestro de maestros. Jesús fue el gran maestro. Él revolucionó con sus enseñanzas toda una era. Estudiar e indagar la forma como Jesús educaba y adoctrinaba a sus seguidores se convierte en un estudio fascinante. Ahora, ¿por qué es importante entender lo que es la pedagogía de Jesús? Entender cómo Jesús enseñaba nos maravilla y nos enorgullece saber que le seguimos a una persona extremadamente inteligente, maravillosa. Nos enorgullece decir, somos seguidores de Jesús. Amén. Pero más que eso, nos ayuda a entender el verdadero mensaje que Jesús quería transmitir cada vez que se exponía a las personas, ya sea a los discípulos, ya sea a las multitudes. En el día de hoy me gustaría que analizáramos algunos de los elementos de la pedagogía de Jesús.
haciendo un recorrido por los evangelios, con ejemplos prácticos que nos van a ayudar a entender mejor esta pedagogía de Jesús y cómo nos afecta y nos impacta a todos. Bien, lo que vamos a hacer en esta mañana es ver algunos de estos recursos que Jesús utilizaba. Vamos a ir a diferentes escenarios, pasajes de la Biblia, y vamos a ir analizando y obteniendo aprendizajes de cada uno de estos. Le voy a pedir a todos que sean pacientes, que me ayuden con sus Biblias buscando y que puedan prestar atención, porque sé que todo lo que vayamos a hablar aquí va a ser extremadamente interesante. Amén. A Jesús, cuando hablaba a las personas, le interesaba que las personas pensaran. No solamente que retuvieran información y fueran como borregos que son llevados por un canal. A Jesús hacía, y el recurso que Jesús utilizaba para que las personas pensaran cuando él hablaba, es que él utilizaba las preguntas. Jesús utilizaba el recurso de las preguntas. Las preguntas es un método privilegiado de la enseñanza de Jesús. Este método corresponde a lo que hoy se llama aprendizaje por el medio de planteamiento de problemas, que seguro tenemos educadores aquí que han tenido que utilizar este recurso en la educación moderna de hoy en día. Un recurso didáctico que ha sido utilizado por muchos años. Además de captar la atención de todos los que estaban en el lugar, creaba un interés y una participación en todos los que lo escuchaban. A menudo Jesús utilizaba este método para lograr un objetivo a los que le escuchaban. Y entonces nosotros vamos a ver algunos ejemplos y algunos objetivos que Jesús quería escuchar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vemos aquí una pregunta que nos lleva a la reflexión. Jesús quería que entendiéramos que solo siguiéndolo a Él, nuestra existencia puede tener sentido. Jesús quería que entendiéramos que solo siguiéndolo a Él, nuestra existencia tiene sentido. Hoy en día todo va tan rápido, hermanos. Hay objetivos que alcanzar, hay metas que cumplir, hay sueños que lograr. Pero aquí el Señor nos pone los pies sobre la tierra. Nosotros cuando nacemos tenemos lo que se llama un due date. Tenemos una fecha de expiración. Y Jesús quería hacerle entender a las personas que de qué vale afanar y vender lo más preciado tuyo cuando al final vas a perder tu alma. Y no está llamando aquí a las personas a que digan, bueno, lo que será, será, y vamos a quedarnos todos dormidos y acostados porque ya vamos a morir al final. No, Él quiere obtener el sano balance en las personas para que puedan entender que es verdad, debemos lograr cosas, debemos ser exitosos en nuestra vida, pero lo más importante es seguirle a Él, es entender la realidad de nuestra existencia y cuál es nuestro propósito real en la vida. Entonces aquí Jesús claramente hace una pregunta para que tú reflexiones y puedas entender la realidad de tu existencia. Otro objetivo, vamos a ir a otro pasaje de la Biblia. Dice Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará piedra? Y si le pide pez, le dará serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Una vez más, aquí vemos el recurso de la pregunta.
Una vez el Señor utiliza esta pregunta retórica como un instrumento para hacernos reflexionar. En este caso, entender que Dios nos ama y nos dará lo que le pidamos, siempre y cuando esté bajo su voluntad. No es lo mismo decir simplemente que Dios te dará bendiciones, a llevarte a este plano sensible de la paternidad, hacerte reflexionar sobre tu propia familia, con el fin de que entiendas que si tú eres así con tu hijo, ¿cuánto más será Dios contigo? Vemos qué maravilloso es no simplemente decir, Dios te ama, Dios te va a bendecir, a decirte, ¿acaso tu hijo, si te pidiere comida, tú le vas a dar una piedra? ¿Cuánto más Dios te va a dar a ti? Ven cómo nos hace entender el verdadero sentir del mensaje. Y esto es una de las cosas que nos maravillan de cómo Jesús enseñaba. Dice Mateo 7:7, en otro ejemplo, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero de ti la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Este escenario aquí, vemos como mucha gente lo utiliza con el objetivo totalmente opuesto. Mucha gente dice, recuerda, saca la viga de la paja de tu ojo, saca la viga de tu ojo, no mire la paja del otro. O sea, lo que Jesús quería que utilizáramos, muchas veces lo utilizamos con el propósito equivocado. Le decimos, Jonathan, recuerda que tienes que sacar la viga de tu ojo primero. Pero no, ese no es el espíritu del mensaje. El espíritu es hablarnos a nosotros mismos y decir, ¿cómo va mi viga? ¿Cómo va mi viga? Ya no la tengo. Estoy luchando. Estoy trabajando con ella. Una vez más vemos cómo Jesús utiliza este elemento maravilloso que hace que estas enseñanzas no pasen desapercibidas. Crea figuras, hipérboles y preguntas retóricas. Todo para hacernos entender que antes de acusar o juzgar debemos examinar nuestro interior. Jesús no era un profesor vago. Jesús no era una persona que simplemente decía las palabras. Él quería que el mensaje se fuera incrustado en tu corazón. Un último ejemplo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Parece algo ilógico decir que de hierba mala va a salir una fruta exquisita, o que de un árbol de plátanos vamos a cosechar uvas. Pero Jesús, como gran profeta y maestro, nos crea un choque en nuestra mente, un impacto de decir, wow, es verdad, nunca va a salir un fruto de algo de hierba mala. Son figuras que hacen que nuestra mente recuerde conceptos e ideas que nos harán tomar mejores decisiones en el futuro. Jesús, aparte de hacer preguntas, deslumbraba a todos con la sencillez en cómo él enseñaba. La sencillez es un ingrediente esencial en la enseñanza eficaz. La sencillez es un ingrediente esencial en la enseñanza eficaz. Jesús, como el gran maestro, enseñaba de manera sencilla. El Salvador enseñó las verdades del Evangelio con sencillez. Utilizó un lenguaje claro, comprensible, relatos y ejemplos de la vida cotidiana. En sus lecciones se mencionaban muchas experiencias comunes que el pueblo podía entender. Como por ejemplo, él hablaba acerca de las ovejas, hablaba acerca de la moneda perdida o del hijo pródigo. Jesús tenía la grandeza de poder explicar cosas de manera muy sencilla,
pero a la vez muy poderosa, que marcaba la vida de quien lo escuchaba para bien. Una de estas historias es la parábola del hijo pródigo. Y quiero que la leamos. Quiero que nos metamos en la historia. No simplemente leerla como leemos cualquier libro de texto. Dice, también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hombre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio y dijo, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y todos allá se regocijaron con el hijo que había vuelto. Esta historia es fascinante y nos muestra la similitud que hace Jesús del verdadero amor de un padre con el que Dios no tiene a nosotros. Un relato sencillo, un hijo que se va de la casa, que malgasta todos los bienes, pero vuelve arrepentido y el padre lo recibe con brazos abiertos, como si nunca se hubiese ido. Es una historia sencilla, pero que se queda en nuestro corazón. Amén. Vimos el domingo pasado que Jesús no era una persona aburrida. Jesús era una persona con un buen sentido de humor, que todos querían estar con él, los niños, los jóvenes, las mujeres. Era una persona que creaba un imán en las personas. Y esto porque él tenía un buen sentido del humor. A veces queremos, como decía el pastor el domingo pasado, pues espiritualizar más espirituales que los espirituales. Y no entender que Jesús era humano y también fue hilarante en muchas de sus intervenciones. Y me gustaría que viéramos un ejemplo de esto. Jesús utilizaba frecuentemente la jocosidad en sus intervenciones, una característica que lo hacía agradable y con alguien con quien la gente disfrutaba estar. Pero al mismo tiempo, esto le hacía llegar el mensaje. Esta parábola se mencionó el domingo pasado, pero me gustaría ver si a mí me sale el chiste. También se refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad de un juez que no creía en Dios ni respetaba a los hombres. Es decir, era un juez sin vergüenza. Ese juez, había también una viuda que venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después dijo esto: a mí no me importa Dios ni me importan los hombres. Yo lo que quiero es que esta señora no se convierta en una molestia para mí. Le haré justicia, sea que viniendo contigo me canse de ella. Y dijo el Señor:
oigan lo que dice este juez injusto. Él solamente para salir de la doñita le hizo justicia. ¿Cuánto más su Padre, que es justo, hará justicia por ustedes? Están viendo la irrealidad en el mensaje, pero al mismo tiempo el poder que él llevaba ese mensaje. Otra escena donde Jesús también usó el humor es con el joven rico. Y viene el joven rico y dice: maestro, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? Y él le dijo, primero le dice: ¿por qué me llamas buenos si no hay buenos sino solo Dios? Mas si quieres entrar en la vida eterna, tú sabes lo que tienes que hacer: guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no harás falsos testimonios, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto yo guardo desde mi juventud, ¿qué más me falta? Aquí Jesús viene a probarlo. Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda. Él sabía cuál era la debilidad del rico. Él sabía cuál era su debilidad. Quería llevarlo allá. Y él le dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo esto, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Figura esta escena. Jesús le dice todo esto al joven rico. Ya Jesús sabía que él se iba a ir, porque él conocía la debilidad de este joven. Entonces Jesús se voltea y le dice a su discípulo: ustedes ven, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico pueda entrar al reino de los cielos. ¿Van entendiendo el contexto de este versículo? El joven se va después de esta intervención y él le dice esto. Es un chiste. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y está en contra, Jesús o Dios está en contra de la riqueza. Ya nosotros hemos visto por la Biblia que no. Pero aquí Jesús está atacando lo que a él lo ataba a esta tierra. Lo que no lo dejaba seguir, tomar su cruz, como vimos anteriormente, y seguir a Jesús. Jesús, por otro lado, Jesús enseñaba con autoridad. Ya hemos visto, repasando hasta ahora, Jesús le gusta que nosotros pensemos, por lo cual utiliza preguntas para hacernos reflexionar. Jesús enseñaba con sencillez, pero de una manera poderosa. Enseñaba con humor. Y ahora vemos que Jesús enseñaba con autoridad. Dice: y cuando terminó estas palabras Jesús, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso fue cuando él terminó el Sermón del Monte. Dice: en estos tiempos, hermanos, necesitamos ser más como Jesús. Necesitamos llevar la palabra con autoridad. Los escribas y los fariseos no podían hablar con autoridad de Jesús porque eran sepulcros blanqueados. Hablar con autoridad no es hablar fuerte. Hablar con autoridad no es hablar con mucho ímpetu. Hablar con autoridad es vivir lo que hablamos. Eso es hablar con autoridad. Eran personas que no vivían en integridad. Ahora más que nunca necesitamos decir las cosas como son. Necesitamos llevar la palabra tal y como es. Predicar con sencillez, pero con autoridad. En estos tiempos no es tiempo de debatir. Nosotros como cristianos no podemos entrar en debates. De decir, bueno, ¿y qué tal la homosexualidad? ¿Qué tú crees? Vamos a debatir a ver si de verdad es buena o si es mala. ¿Qué usted piensa? Nosotros somos categóricos con la verdad de Dios. Los homosexuales no entrarán. Simplemente Jesús nunca debatió estos temas. Simplemente los reafirmó. Los cristianos no estamos para debatir.
estamos para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Para enseñar con autoridad debemos conocer la palabra, adueñarnos de ella, meditar y autoexaminar nuestros corazones. Por último, hermanos, una de las cualidades más maravillosas de las enseñanzas de Jesús es que Él enseñaba con amor. Jesús enseñaba con amor. Pero Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo al templo. Toda la gente se le acercó y Él se sentó a enseñarles, los maestros de la ley y los fariseos. Llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. Aquí está enseñando. Y como ellos lo acusaban con preguntas, Jesús se incorporó y le dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Enseñar con amor es una de las cosas más bonitas en la vida. Poder corregir a una persona que anda mal desde la empatía nos dará el poder de cambiar vidas, de incrustar mensajes que transforman a las personas. Nosotros siempre mencionábamos cuando ya uno pasa de la adolescencia, de la niñez a la adolescencia, nosotros siempre teníamos una competencia. Y es: ¿a quién le daba más pela? ¿A mí o a ti? No, a mí me daba más pela. Y decía el otro: no, pero a mí me dieron una pela con un... Pero algo que nunca mencionábamos es que cuando nos daban la corrección, pues nos sentaban y nos decían: ¿tú sabes por qué yo te estoy corrigiendo? Porque yo quiero, porque yo te amo, primero, y porque yo quiero que tú hagas las cosas bien. Quiero que no andes por el mal camino. No es solo enseñar. Jesús no vino con un dedo acusador y un espíritu de superioridad a enseñar en la tierra. Vino a demostrar que Él es el verdadero amor. Su mayor enseñanza fue dar su vida en propiciación por los pecados del mundo. Fue en ese momento, en la cruz del Calvario, donde el mundo pudo aprender lo que es el verdadero amor. Amén, hermanos. Gracias por su atención. Oremos. Gracias, Señor, porque tú, como gran maestro, nos enseñaste y tus palabras son tan poderosas que cambian la vida, cambian el corazón más duro. Te queremos pedir que en esta mañana, pues, tu palabra no quede vacía, sino que pueda germinar y dar fruto en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.